Falta un minuto. Este no era. ¿Cuál era? Creo que no. Ah, ya, espérate, que me habían dicho. Aquí. Este era. Creo que era el primero. No. Por ahí se abrió. Ahí se abrió. Ya, entonces ahora ahí tirando. Ahí sí. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Vale. Hola, buenas. Vamos a comenzar. Quería comenzar con lo que nos quedó pendiente de la clase anterior. No sé qué pasa, se ve bien, ¿no? ¿Se puede hacer? No sé. ¿Dijo eso? A ver, que el proyector no está abierto. ¿Y para compartir pantalla? Vale, ahí sí, gracias. Vale, entonces vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que quedamos en la clase anterior, que es más que nada el ejercicio que quedó algo pendiente. Pasándote a la primera, y bueno, primero las definiciones que teníamos, y eran, ¿puede pasar? Pero te tenéis que ir acá, a la derecha. Ahí pasar. Sí. Vale, entonces habíamos definido el flujo, ¿sí? Como la integral del campo punto dA. Con el flujo magnético ya podíamos entonces entrar a definir la ley de Faraday, ¿sí? Entonces, darle nomás un repaso bien corto. ¿A la siguiente? Eso. Entonces la ley de Faraday nos decía que el voltaje en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez, ¿cierto?, con la cual cambia en el tiempo el flujo magnético, ¿sí? Entonces eso habíamos definido esta FEM en la clase anterior, que era más que nada una diferencia de potencial, ¿cierto?, un voltaje. Pero en este caso es inducido debido a que el flujo de campo va cambiando en el tiempo. Nosotros partimos este ejemplo con el caso, si recuerdan, que teníamos como dos rieles frente a un campo magnético. Aquí conectábamos una resistencia y aquí teníamos, por ejemplo, una varilla, ¿sí? Entonces la varilla, lo que hacíamos era que se movía. Al mover la varilla, por ejemplo, aquí teníamos un electrón dentro de nuestra varilla conductora. Al mover esta varilla frente a un campo magnético, en este caso ahora parece que salía el campo, una zona de campo magnético aquí. Todo esto que dibujo es campo magnético. Esta iba con una cierta velocidad. Entonces los electrones al final sentían la fuerza magnética, que era lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Que era Q por B cruz B. Y vimos que como esta fuerza magnética
importado el signo de la carga, si son electrones, entonces los electrones se empiezan a mover hacia arriba, ¿sí? Sienten una fuerza magnética hacia arriba. Y a su vez, al irse los electrones hacia arriba, entonces la ausencia de electrones abajo se traducía en cargas positivas, y esto no era nada más que se empieza a generar aquí un campo eléctrico, ¿cierto? Un campo eléctrico hacia arriba, debido a que hay acumulación de cargas positivas y negativas arriba. Entonces estos electrones sienten una fuerza eléctrica hacia abajo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que aquí se genera una diferencia de potencial debido a las cargas positivas y negativas. Y si nosotros conectábamos estos rieles, entonces las cargas negativas lo que hacían, debido a esta diferencia de potencial, era circular, ¿cierto? Los electrones empezaban aquí a circular, pasaban por la resistencia, si era una ampolleta se iluminaba y llegaban al otro lado, ¿sí? Eso era lo que habíamos visto la última clase. O sea que se genera una corriente eléctrica, recuerden, por la convención en el otro sentido. Y eso era lo interesante, ¿sí? Aquí vimos aplicaciones como las linternas que se iluminan cuando uno mueve un imán. En este caso estoy moviendo una varilla, pero vimos en el caso general que se genera un flujo debido a esta área. ¿Sí? Recuerden que el flujo magnético, aquí tenemos un área, el flujo magnético era la integral del B punto de A. Entonces podemos tener, en general, no sé, escribamos el caso más simple, B por A por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces en el caso más simple podemos tener variación de flujo en el tiempo si cambia el área en el tiempo. En este caso el área iba aumentando, ¿sí? Esta área que está aquí, si esta varilla la movemos a la derecha, va a ir aumentando el área en el tiempo. Podríamos tener que no aumente el área, sino que aumente el campo magnético. Ese es el caso, por ejemplo, cuando tenemos imanes circulando en un ejemplo, si aquí tenemos ¿cómo se llama? Un cable, y nosotros tenemos imanes aquí que lo van cruzando. Recuerden que el imán es un imán, genera campo magnético aquí que cruza esta área que está fija, el área de vía, esta espira. Entonces se genera una corriente eléctrica y eso es lo que conocíamos como dínamos, ¿cierto? Los linternas que se cargan básicamente porque es un imán que está dentro que va moviéndose, ¿sí? Eso genera una diferencia de potencial va a la pila es recargable, entonces la tenemos cargada. Y el otro que no vamos a estudiar nosotros, pero que también lo tengan presente, es que el ángulo que forma el campo con el área, entonces varía en el tiempo, ¿sí? Esos son los tres casos en los cuales podemos tener una FEM, que les recuerdo la fuerza electromotriz, porque aquí necesitamos movimiento, ¿sí? Necesitamos como un motriz, de ahí viene, para poder generarlo. Pero básicamente es lo mismo que tener una diferencia de potencial, ¿sí? Esa es lo que nosotros llamamos FEM, ¿sí? Y aquí aparece un signo de la ley de Lenz, que ya hicimos varios ejemplos, pero yo quería recordar el último que teníamos. Si puedes ir a la siguiente. Entonces, la ley de Lenz básicamente nos decía que la FEM inducida se opone al cambio del flujo magnético. Que nosotros decíamos que aquí teníamos una especie de inercia del sistema que tiende, por ejemplo, si tenemos aquí esta espira que está con amarillo, y olvidémonos del imán, entonces el flujo es cero. Si nosotros acercamos el imán, la línea de campo aumenta, el campo aumenta en intensidad en el tiempo, entonces lo que decimos es que el flujo aumenta en el tiempo, ¿sí? Entonces la ley de Lenz nos dice, que es este signo menos que aparece aquí, que el sistema tiende a mantener esa inercia con flujo cero. Entonces tenemos que crear aquí un flujo que se oponga a este cambio. Entonces básicamente, si ahí tenemos un campo magnético que aumenta en el tiempo y va hacia la derecha, se crea un campo magnético inducido en la otra dirección. Y entonces lo voy a dibujar mejor para que se entienda bien. Entonces en ese caso tenemos nuestra espira circular y tenemos un imán aquí que acerca las líneas de campo, ¿sí? Entonces van aumentando aquí las líneas de campo en el tiempo. Este imán se mueve hacia la derecha, ¿sí? Una cosa así. Entonces aquí están las líneas de campo magnético, aumentan en el tiempo, entonces aumenta el flujo y se genera un campo inducido tal que tiende a disminuir este flujo que está aumentando, ¿sí? Como que mantiene su estado de inercia inicial.
Entonces se crea un campo magnético inducido, y ese campo magnético inducido tiene asociada una corriente inducida. Si hacemos con la mano derecha, la corriente inducida asociada va en esa dirección. Y toda corriente uno lo puede interpretar aquí como que si hubiese una FEM, ¿cierto? Inducida. Y esa FEM inducida es la que viene por el de phi en dt, ¿ya? El menos es por esto que les comentaba, ¿sí? Que se opone. ¿Sí? ¿Cómo se vería la suma de los campos dentro? Justo en esta área. Entonces, en un principio va a tender a ser a cero, ¿sí? O sea que el campo que está cruzando hacia allá va a ser cero con el campo inducido, ¿sí? Y por eso se genera esa corriente. O sea que se vería como una cosa así, el campo original, y una cosa así, el campo inducido. B inducido, ¿ya? Una cosa así. Ojo que aquí este campo va cambiando en el tiempo, va aumentando, entonces esto en un tiempo fijo. En otro tiempo este campo va a ser así y el inducido va a tender a contrarrestarlo, ¿ya? Si el imán estuviese quieto, no se está moviendo, nos está acercando, entonces no hay flujo, no hay FEM inducida, el anillo queda igual, ¿ya? Eso es cuando el imán está quieto. ¿Sí? ¿Por qué se ve esto? Esto, bueno, básicamente por lo que comentábamos, que el sistema trata de mantener su inercia, ¿cierto? Los electrones que viven aquí dentro, si ustedes los miran, hacemos como un zoom, aquí hay electrones, entonces estos electrones están quietos, nadie los presiona nada. Entonces se acerca este imán, y este campo magnético que viene, que lo cruza, empieza a generar una fuerza magnética, ¿sí? Básicamente por eso. Y nosotros lo vimos en el caso de la varilla con los rieles. De hecho, de aquí era básicamente entender por qué se genera esta corriente en el otro sentido. Si se fijan estos rieles, cuando nosotros entendimos el movimiento, esta diferencia potencial, todo, se genera esta corriente con rojo. Si nosotros queremos asociarle un campo magnético, se fijan que el campo magnético aquí va en contra, debido a esta corriente que se indujo, ¿sí? Entonces el campo magnético inducido, asociado a esta corriente, va hacia adentro, no es como el original, ¿cierto? Que iba hacia afuera. Es por eso, ¿sí? Vale. Entonces, en el ejercicio que quedamos en la clase, que quería hacer un último comentario, voy a borrar, si lo puedes pasar la otra. Entonces habíamos visto ese, ¿sí? Entonces el ejercicio era bien fácil porque nosotros ya entendíamos los conceptos aquí que hay detrás, ¿sí? Entonces teníamos aquí esta espira rectangular que estaba a una cierta distancia C, tenía ancho A y tenía alto B, ¿sí? Entonces nosotros los que nos dábamos cuenta de estas situaciones, esta espira estaba sin entero, una espira así que colocábamos frente a un cable. Entonces este cable, por la regla de la mano derecha, generaba un campo magnético en esta parte hacia adentro, ¿sí? Entonces esas son esas cruces que se ven en la presentación, ¿ya? Y ese campo magnético, ya lo conocemos, el campo magnético generado por un cable infinito, era mu sub 0i dividido en 2pi por r, ¿sí? Entonces aquí, esto genera un campo magnético así, ¿sí? Entonces ahí entraba. Y por esta otra parte, si les pusiéramos esta misma espira, pero a la izquierda, el campo magnético sale, ¿sí? Tienen que tener bien en cuenta eso de la mano derecha. Entonces, a la derecha del cable entra, a la izquierda del cable sale el mismo campo magnético, mu sub 0 i dividido en 2pi r, ¿ya? R porque es en 3 dimensiones, en general tenemos una distancia R a cualquier punto. Entonces tenemos aquí una distancia R. En este caso, si lo vemos en este plano, este R perfectamente es el eje X, ¿cierto? Aquí va el eje Y. Entonces, una vez entendido esto de los ejes y todo, podemos calcular el área, ¿sí? O sea, más que nada el flujo. El flujo es la integral del B punto de A. Vimos que el de A no era nada más que un dx de Y, y apuntaba en la dirección, puede ser hacia afuera o hacia adentro. Tenemos libertad porque es una superficie abierta.
Entonces nosotros dijimos que apunta en la misma dirección que el campo magnético para no tener conflictos aquí, que es menos K. Campo magnético es el campo magnético del cable, que está aquí, que depende de X o de R, es lo mismo, y apunta en menos K. Ya por eso elegí el menos K aquí. Entonces cuando hacemos el producto punto, esto nos va a quedar la integral de el V de X, que es mu sub 0, y dividido en 2 pi X o R, da lo mismo, ¿cierto? Estamos en este plano, ya me estoy concentrando solo en eso, donde vive la espira. Y vamos a tener mu sub 0 px, y el de A. Y el de A es de X por DY. Menos catongo punto, menos catongo, eso es 1. ¿Ya? Así que me olvido de eso en el producto punto, el producto escalar. Y aquí no lo habíamos visto también, que estos son integrales plenarias. Entonces en el eje Y integramos de 0 a B, eso ya lo vimos en la clase anterior. Y en el eje X de C a C más A, ¿cierto? Porque nuestro origen está justo en el cable. Entonces eso era lo que integramos y nos dio mu sub 0 y la integral en Y se fijan que es directamente B dividido en 2pi y tenemos que integrar de X dividido en X, que es el logaritmo. Logaritmo de C más A dividido en C. Y obteníamos entonces el flujo. Para obtener la FEM, entonces, que es menos la derivada del flujo respecto del tiempo, nos daba esto mismo, menos mu sub 0, es constante, sale de la derivada, B es constante, 2pi es constante, el logaritmo es constante, ¿sí? Porque C y A, se entiende que esta espira no se mueve de su lugar y conserva su ancho, su largo, eso no cambia. Entonces lo único que podía variar en el tiempo era la corriente, ¿ya? Entonces en el caso que habíamos discutido primero, la corriente es continua, aquí no hay ningún problema con eso, no varía en el tiempo, entonces la FEM inducida en nuestro espira es 0, ¿ya? Pero después nos decían, ¿pero qué pasa si nuestra corriente aquí en el punto 3 varía con el tiempo de manera seno de omega t? O sea que nos dicen que, supongamos ahora que la corriente y depende del tiempo. ¿Cómo? Como un I sub 0, una constante que se supone que la conocemos, nos van a dar esa constante en un problema, seno de una cierta frecuencia, que también va a ser dato el problema por el tiempo t. Entonces básicamente lo que vamos a tener aquí es, la derivada del seno es el coseno y sale una omega. Ya eso, bueno, que saben hacer esas derivas. Entonces nos queda I0, el seno es el coseno, sale una omega, coseno de omega t. ¿Sí? Derivé respecto del tiempo solo. Y me queda el logaritmo de C más A dividido en C. Entonces esa sería la FEM inducida en nuestra espira. Pero aquí lo difícil de entender es el cálculo, parece ser fácil, a veces hay algunas complicaciones con el logaritmo, pero bueno, supongamos que esto ya lo tenemos, lo sabemos hacer. Entonces la complicación aquí es la ley de Lenz. ¿Ya? Eso es lo más difícil aquí en este caso. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Aquí yo creo que es mejor sacar ese para que se vea esta parte. Entonces, lo que voy a hacer, para ver la ley de Lenz, voy a graficar la corriente en función del tiempo. Entonces la corriente es una función sinusoidal, o sea, sí, sinusoidal, ¿cierto? Una cosa así. Así la podría graficar, ¿sí? Donde la amplitud es I sub 0, el alto es I sub 0 aquí, y así va en el tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos distinguir varias cosas para poder ver el signo hacia dónde va la corriente inducida. Entonces, primero que nada, vemos que la corriente, si va hacia arriba es positiva, y si va hacia abajo es negativo. ¿Ya? Ese va a ser nuestro positivo. Entonces, en estas regiones, por ejemplo, déjeme, aquí lo voy a hacer lo voy a dividir en regiones. Esta la voy a hacer con azul. ¿Ya? Y esta otra que está aquí la voy a hacer con rojo. Esta parte que está aquí. Esta que está acá. Ahí y esta que está. Entonces esta la voy a llamar 2 y esta la voy a llamar 1. Esta la voy a llamar 1.
Entonces, primero que nada nos damos cuenta que en 1 y 2 la corriente es positiva, ¿ya? O sea que va hacia arriba. Cuando veamos aquí hacia abajo, estas zonas se las voy a dejar a ustedes para que las analicen, pero el análisis es exactamente igual. Aquí y acá abajo, la corriente es negativa, entonces aquí iría hacia abajo. ¿Sí? Esos son estos casos que están acá. Pero eso dejémoslo de lado por ahora. ¿Ya? Veamos cuando es positivo. Entonces, cuando es positivo, el caso 1. Si se fijan en el caso 1, vamos aumentando, la corriente aumenta en el tiempo, ¿ya? Entonces el flujo magnético aumenta. ¿Qué implica? Que se va a crear un campo magnético inducido en sentido contrario, para suplir ese aumento de corriente, ¿ya? Entonces se va a crear un campo magnético inducido en esa dirección, en esta zona que estamos de corriente, cuando la corriente va aumentando, ¿ya? Y es positiva. Entonces significa que la corriente inducida asociada tenemos que ver con la mano derecha. Sí va a ser así, porque ahí justo sale. Entonces va a ser hacia allá, aquí tiene que ser así, entonces va en este sentido, ¿ya? Esa es la corriente inducida. O pueden dibujar la FEM, ¿cierto? Que sería aquí la pata chica y aquí la pata grande. Esa sería la FEM inducida para la parte 1. ¿Sí? Para la parte 2 es todo lo contrario, porque la pendiente, que es la derivada de la corriente respecto del tiempo, va disminuyendo. Significa que el flujo va cayendo, ¿ya? O sea que el flujo disminuye en el tiempo. Se tiene que crear un campo magnético inducido que lo apoye, ¿cierto? Porque si está siendo negativo, está disminuyendo, aquí la derivada es negativa, entonces tiene que haber un flujo positivo que lo potencie, ¿ya? Entonces en ese caso se crea un campo magnético inducido hacia adentro. ¿Sí? Esa es la idea de todo esto. Entonces el campo magnético inducido tiene una corriente inducida que va contraria a la que habíamos visto recién. Va en esa dirección la corriente inducida. ¿Ya? O pueden dibujar la FEM, como les digo, así. Esta sería la FEM inducida. Les dejo de tarea el mismo análisis cuando la corriente es negativa. O sea, si es que... No lo podemos hacer rápido. Estos son los conceptos que más cuesta entender. Yo creo que en la clase anterior varios quedaron un poco confundidos. Entonces, si nos centramos en esta parte, que es cuando la corriente es negativa, o sea que va hacia abajo, observamos que, esta es la original, aquí es al contrario, ¿cierto? Porque el campo magnético asociado a este va hacia afuera, o sea, ya no son puras cruces, sino que son puros puntos. Entonces, lo que vamos a tener es, de nuevo, separar zonas. Vamos a tener esta zona que está aquí, que podemos llamar la zona, la vamos a hacer como punteado. Entonces le vamos a llamar las zonas, vamos a continuar con el rojo. Así, la zona 3, y aquí la zona 4. Entonces aquí se repetiría esta zona 3 aquí. Y después se repite lo mismo, ¿cierto? Es una función que oscila en el tiempo. Entonces tenemos 3. Si se fijan en 3, ¿qué es lo que pasa? Que el flujo disminuye. Pasa lo mismo que en 2, ¿cierto? El flujo disminuye. Entonces, el argumento es el mismo. Pero cambia el sentido, porque aquí cambió el sentido del campo magnético original, ¿cierto? Entonces, como es más de lo mismo. El flujo disminuye, entonces tiene que haber un flujo que potencia al original. En este caso lo potencia porque va hacia adentro, tiene que ir hacia adentro. ¿Cómo lo potencia? Yendo hacia afuera aquí. Entonces el campo magnético asociado hacia afuera va a ser así. La corriente inducida, perdón. El campo magnético inducido va a ser en esa dirección. ¿Ya? Pueden dibujarlo así también. Y el 4, el mismo argumento que en el 1.
aumenta el flujo, entonces tiene que haber un flujo inducido o un campo magnético inducido que como que no lo haga que aumente, ¿cierto? Para mantener su estado de inercia inicial. Entonces se crea un campo magnético inducido hacia adentro, en sentido contrario al original. ¿Ya? Así trabaja esto. Ojalá que con este ejemplo ya haya quedado bien claro cómo funciona esto de la ley de Lenz. ¿Ya? Y ojo que en otro paralelo, de hecho yo quité esa diapositiva, se presenta, no sé si podéis darle, se presenta esto como siempre como contrario. Siempre que se crea un campo inducido contrario, si la corriente va hacia allá, siempre entonces un inducido hacia... Y eso no es así, ¿sí? Depende si estamos aumentando o si estamos disminuyendo. Todos los semestres se los digo al que quiten esa diapositiva, pero no lo hacen. Así que tenganlo eso bien presente, ¿eh? Así funciona esto. Bien, dale. Y ahora vamos a pasar a otro concepto. Vamos a cambiar un poquitito de tema, pero vamos a mantenernos dentro de la ley de Faraday. Esta es como una aplicación de la ley de Faraday. Entonces, vamos a estudiar primero, entender el electroimán, que vamos a dar aquí. Entonces, lo que necesitamos recordar es el campo magnético de un anillo, que era mu sub 0 dividido en 2R, y el campo magnético de la bobina. Este ya lo calculamos, lo hicimos mu sub 0 por n, donde este n minúscula es la densidad de vueltas, ¿cierto? Que era el número de vueltas por unidad de largo, y por la corriente que circula por esta bobina. ¿Sí? Entonces, vamos a ir bien entendiendo las ideas. Entonces habíamos visto que el flujo magnético al interior de una bobina va a generar, entonces, este campo magnético genera un flujo. ¿Sí? O sea que son el número de líneas que están atravesando esta área de nuestra bobina en un cierto tiempo. ¿Sí? Lo calculamos con B.dA, que es lo mismo que B por dA, porque el campo magnético circula de derecha a izquierda y el área de sección transversal podemos elegirlo en la misma dirección. Estas son áreas abiertas, así que aquí hay una ambigüedad en el signo, por eso les digo siempre en la ley de Faraday, donde aparece el signo, nosotros no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Cuando aparece menos de phi en dt, este signo es para explicar esas relaciones de las corrientes inducidas, que lo hicimos como conceptual. Nosotros no lo vamos a tomar cuenta de forma analítica, ¿ya? El signo, aquí siempre tenemos la ambigüedad, porque si se fijan, el flujo podemos elegir perfectamente, por ejemplo, en el caso de la espira, podemos elegir el vector área que salga o el vector área que entre. Y eso me va a cambiar el signo que está aquí, así que el signo no es relevante en forma analítica, pero sí en forma conceptual, ya solo conceptual. Entonces aquí tenemos el cálculo, B por A, B el B de la bobina, mu sub 0 n por I por A. ¿Ya? Entonces nos queda esta relación para el flujo, que lo vamos a utilizar. Solo recordarles eso que ya habíamos encontrado. Entonces, en un circuito, ¿cómo vamos a entender esto de la autoinducción? Entonces, imagínense que tenemos una corriente variable en el tiempo en este circuito que se ve aquí, que es básicamente una FEM con una resistencia. Entonces vamos a ver que se va a producir una FEM inducida que se opone a la FEM establecida por la misma corriente. Esto parece medio como trabalengua, pero se lo voy a dibujar aquí lo que se dice ahí. Entonces aquí tenemos nuestra batería, ahí lo ponen como una FEM. La fuente, recuerden que la fuente que produce esto puede ser una FEM, puede ser una batería. Lo importante es que tenemos una diferencia potencial aquí que me produce una corriente. Entonces se produce una corriente y que empieza a circular por nuestro circuito. Pero ojo, que cuando empieza a circular, esto no es instantáneo, no es cosa, y por ahí también se dice. No es que yo llego, pongo la batería y esto va de forma instantánea, se cumple el loop de la corriente, sino que esto va gradualmente. A medida que va circulando la corriente, empieza a aumentar, se crea un campo magnético asociado a esta corriente, ¿cierto? Porque son cables, tienen un campo magnético asociado, y por la regla mano derecha, aquí dentro va el campo magnético hacia adentro, ¿sí? Es el campo magnético asociado a la corriente que nosotros le estamos suministrando al circuito, ¿ya? Entonces uno puede aquí complicarse la vida, y eso es lo que hace la autoinductancia.
y es decir que tenemos nuestra área en nuestro circuito, tenemos un campo magnético que lo produce el mismo circuito, entonces se va a producir, aumenta el flujo, se va a producir un campo, un flujo opuesto por la ley de Lenz, ¿sí? O sea que se va a producir un campo inducido en dirección contraria, porque estoy aumentando el campo magnético, ¿ya? O sea que aquí se produce una corriente inducida en sentido opuesto. Eso es lo que pasa al principio, y por eso, de hecho, nuestro circuito no es instantáneo esta corriente que circula por ella, sino que se demora un cierto tiempo y es básicamente por la ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Que se crea este campo inducido que lo hace que se demore un poco en contrarrestar. Recuerden que las baterías son fuentes infinitas de carga, ¿sí? Esto me da electrones cuantos yo quiera. Entonces llega un punto en que ya esos electrones le ganan y esta cosa ya, el inducido no afecta, ¿sí? Digamos que es solo un tiempo muy pequeño, ¿ya? Entonces aquí dice, la ley de Faraday, a medida que la corriente aumenta en el tiempo, el flujo magnético debido a esta corriente a través de la espira del circuito también aumenta. Se crea, dale la otra, se crea entonces esa FEM que es inducida. Entonces ahora como es una FEM debida al mismo circuito, le llamamos autoinducida, ¿cierto? Y de ahí viene este concepto de autoinducción, ¿sí? Entonces esto es básicamente lo que ya les había explicado. Déjenme ver si hay algo que se me quedó. El efecto, ya, no, es lo mismo. Dale. Entonces, aquí queremos obtener ahora, cuantificar esto que estamos conversando, ¿sí? Entonces la FEM, la ley de Faraday, nos dice que es igual al negativo de la rapidez de cambio del flujo magnético. Entonces eso tenemos que utilizar. Tenemos que utilizar, partir de la fórmula de la ley de Faraday, que dice que es menos de phi en dt. Entonces el flujo magnético a su vez es proporcional al campo magnético que depende de la corriente en el circuito. Entonces sabemos que este flujo en general es proporcional, o sea que va a ir como el campo magnético, y el campo magnético a su vez es proporcional a la corriente. ¿Ya? Eso es lo que vimos en los cálculos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cable es mu sub 0i dividido en 2 pi r. En el caso de la bobina era mu sub 0 por n por i, algo así. No sé si me falta algo. Pero la cosa es que siempre vamos a ver que el campo magnético es proporcional a la corriente, ¿sí? Eso también lo pueden ver desde la ley de Ampère, ¿sí? Que la integral de línea del campo va como mu sub 0 por la corriente amperiana, ¿ya? Siempre es proporcional. Entonces, después dice que para cualquier espira de alambre, que puede ser una bobina, por ejemplo, o un cable aquí que esté, bueno, de hecho también lo vimos, si puedes volver un par de diapositivas, vimos en el caso que ese no me lo sé de memoria, era una más. Ese era mu sub 0i, el de una espira, dividido en 2R. Entonces, en general podemos escribir muchas espiras, siempre va a ser proporcional a la corriente, ¿sí? Por el número de vueltas o lo que sea, ¿ya? Entonces, volviendo aquí ahí. Entonces, en general, podemos escribir siempre la FEM inducida, esta que está aquí, como una constante que le vamos a llamar L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿sí? O sea, digo que todas estas cosas que están fuera del campo magnético, que entran en la integral del flujo, las dejo fuera, ¿ya? Todo esto. Y eso van a ir directamente a esa constante L. ¿Cómo? Ya lo vamos a calcular, ¿ya? Pero esas cosas se van fuera y lo único que puede depender del tiempo es lo que hago con la corriente. Sabemos que el campo es lineal en la corriente y lo dejamos así, ¿ya? Esta es como una expresión general para la FEM, ¿ya? L, como dice aquí en azul, una constante proporcional de proporcionalidad conocida como inductancia de espira, ¿ya? Depende solo de la geometría, eso vamos a calcular. Dale. Entonces, para entender bien este fenómeno de autoinductancia ahora en una espira, lo vimos en un circuito eléctrico. Entonces imaginemos que tenemos un imán, lo acercamos a este medidor de corriente, entonces cuando lo acercamos aumenta la línea de campo
Si aumentan las líneas de campo, aumenta la intensidad del campo, aumenta el flujo, se crea una FEM. ¿Ya? Una FEM que se opone. Si se fijan aquí, se ve la línea, no se ve muy bien, pero la línea, créanme, está, aquí está como hacia abajo. ¿Sí? Entonces se crea el campo inducido, si se fijan, va hacia la izquierda dentro de esta espiral. ¿Sí? Va como en contra de las líneas de campo que están con azul. Eso es por la ley de Lenz. ¿Ya? Entonces, nuestro galvanómetro que mide corrientes mide la corriente en un sentido. Después tenemos el imán quieto, ¿sí? Lo acercamos, lo dejamos quieto. Si está quieto, las líneas de campo no cambian en el tiempo, ¿sí? Si no cambian en el tiempo, la derivada del flujo es cero, entonces no hay corriente inducida. Queda ahí marcando cero, ¿sí? Y finalmente si alejamos el imán, disminuyen las líneas de campo, entonces se tiene que crear una FEM inducida en la, que tiene relacionado un campo magnético inducido en la misma dirección que el original. ¿Sí? Se ve hacia arriba aquí la flecha en nuestra espira, pero no, el dibujo no se muestra bien. Y se fijan que por la regla de la mano derecha, los dedos aquí dirección que las líneas azules. ¿Ya? O sea que el campo inducido trata de potencial. Dale. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si tenemos una bobina. ¿Sí? La bobina va a simular el mismo efecto que el imán. ¿Sí? Que si nosotros tenemos una bobina, eso ya lo habíamos comentado cuando vimos la bobina crea un campo magnético que es así, y estas líneas se van cerrando sobre sí mismas. ¿Ya? Entonces esto es como tener un imán, uno le llama electroimán. Entonces si yo este electroimán lo acerco, aumenta las líneas de campo y ocurre lo mismo que teníamos con el caso del imán. ¿Ya? Estos tres dibujos corren a la par con lo que teníamos allá a la izquierda en el caso del imán. Esto se conoce como el electroimán. Ahora, como nosotros no queremos estar todo el día moviendo esto ni sacar energía de otra parte, entonces, ¿qué es lo más fácil para que nosotros aumentemos y disminuyamos el campo magnético sin necesidad de mover nuestro electroimán? Bueno, es no tener una fuente de corriente continua, sino que esta varía en el tiempo, ¿sí? Que aumente sola y disminuya sola. Entonces, una corriente alterna. Ese es el otro muestro. Entonces, se fijan, si nuestra corriente, bueno, nuestro voltaje varía como una función seno, como lo habíamos visto en el otro ejercicio, sinusoidalmente va oscilando, entonces puede ir aumentando y disminuyendo el campo magnético, lo que hace que aumente o disminuya el flujo magnético que cruza por la espira y se crea una FEM que va a marcar cuando aumente, entonces positivo, y cuando disminuya negativo, como ya lo vi. ¿Sí? ¿Sí? La corriente alterna, sí, aquí. Eso es un concepto que ojalá lo vean en otros cursos, pero lo que te puedo decir, lo que nosotros hacemos con la corriente continua es tirar electrones, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo básicamente, si me pregunto desde el punto de vista físico. Y la corriente alterna es mucho más eficiente porque lo que hacemos no es tirar electrones, sino que es transfiriendo energía de un electrón a otro. O sea, hacemos oscilar un electrón, y este electrón no se mueve para allá, no tenemos que lanzarlo. Este electrón le transfiere al de al lado y el de al lado le transfiere al otro, por eso va como positivo, negativo, positivo, negativo. Si el electrón va como oscilando. Es un vaivén, sí. Sí. ¿Y eso es capaz de alimentar un dispositivo electrónico? Sí, eso lo vamos a ver después. Pero, entonces, la energía no viene de la corriente. La energía viene del campo magnético. Los que transportan energía son los campos eléctricos y campos magnéticos. Eso lo van a ver en 140 cuando vean ondas electromagnéticas. ¿Ya? Pero un electrón en movimiento tiene asociado un campo eléctrico y magnético. ¿Ya? Sí, los campos son los que transfieren energía, pero eso no nos interesa por ahora a nosotros. ¿Ya? Esos conceptos como más fundamentales, y de hecho cuando vean, después van a ver campos electromagnéticos como ondas, después se van a plantear otras cosas, y ahí como que ya parece que no tiene fin esto, ¿ya? Pero ojalá que por ahí va la respuesta, ya a ver si también se motivan para seguir con estas cosas. Pero a nosotros nos interesa, digamos, lo macro, digamos, lo que vemos, ¿sí? Esto ya micro no, se escapa de este curso.
Bien, entonces imagínense, aquí ya en la diapo anterior ya teníamos un concepto de lo que es la inductancia, ¿sí? Ándate la anterior un poco porque aquí nosotros estamos y le estamos dando, ¿cierto? Suministrando, ¿cierto? A este cable como cargarlo, ¿sí? Entonces eso es, vamos aquí en otra dirección, más que la inductancia mutua, aquí vamos hacia la, perdón, más que la autoinductancia, aquí vamos hacia la inductancia mutua, porque uno le está transmitiendo al otro, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo. Dale. Entonces, aquí tenemos el caso de una bobina, para entender esto de la autoinductancia. Buscamos imán. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces cuando lo acercamos, dale. Lo que pasa es que se crea una corriente, ¿cierto? Si esto se acerca, se crea una corriente que va aumentando, ¿sí? Que hace que contrarreste el flujo, ¿sí? Entonces ahora les pregunto, dale, aquí viene la pregunta, ¿qué sucede con la dirección de la corriente si el imán no lo acercamos, sino que lo alejamos? ¿Qué pasa? La corriente se hace cero, la corriente no cambia, la corriente se invierte. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la corriente aquí? Entonces eso, no sé si lo puedes enviar. Me queda el 5%. Entonces esa es una respuesta bien rápida. Quiero solamente que me digan lo que ustedes piensan que va a suceder. Si en vez de acercarla, la alejo. Eso es como para verificar que lo que habíamos dicho está bien. Ya, ahí se lanzó. A mí me la borró. Así que ya no la tengo. Ahí van 5 botones. ¿Cuántos están conectados? Un poquito. Como 3, 4. Ya. Entonces serían... Ah, está un tercio, un tercio, un tercio. Bueno, lo que nosotros esperaríamos obviamente que es todo lo contrario de acercarlo, ¿cierto? Si cuando se acerca aumenta, cuando se aleja, el flujo va a disminuir, entonces se tiene que crear una FEM en el mismo sentido, ¿cierto? O sea, que el campo magnético sea en el mismo sentido que el original. Y eso lo que va a hacer en la práctica va a hacer que me invierte la corriente, ¿cierto? En vez de ir hacia un lado, en este caso, me crea un campo magnético, como está aumentando, el campo magnético asociado tiene que ir a la izquierda, ¿cierto? Entonces cuando lo alejamos me tiene que crear un campo magnético que lo potencia al original porque el flujo está disminuyendo. Entonces tiene que ir hacia arriba mirando esta flecha, o sea que va en sentido contrario. La corriente se invierte. Ya esa era la respuesta. Y ahora en el siguiente caso, ¿qué sucede? Sucede si ahora nos olvidamos del imán y nosotros le suministramos la corriente a nuestra bobina, ¿sí? O sea, si la corriente, análogo, si la corriente aumenta en el tiempo, aquí ya el imán desapareció. ¿Qué pasa? No se induce corriente, pues no hay campo magnético externo. ¿Se induce corriente a favor de la corriente original o se induce corriente en contra de la corriente original? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Aquí la respuesta que tengan es lo que ustedes crean. Ya no... De nuevo está repartido. ¿Qué creen? Ahí ya nos olvidamos del imán. Entonces, ya, la mayoría está pensando de que no se induce corriente, pues no hay campo magnético externo. Sí, es como lo obvio, ¿cierto? Hay que pensar así. Pero en realidad, nosotros sabemos, aquí, que
si aquí se crea un campo magnético, esto es, por eso venía el concepto de electroimán, las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas, ¿sí? Aquí. Entonces uno puede decir que el campo magnético, en un principio es así, el campo magnético da la vuelta y vuelve a entrar por acá. Entonces eso es como se piensa esto. Genera campo magnético, y el campo magnético vuelve a entrar por acá. ¿Ya? O sea que si tenemos una sección de área transversal, está entrando a campo magnético, que si bien es debido a la misma bobina, uno lo puede considerar como un campo magnético externo, ¿sí? Eso es el fenómeno de autoinductancia. O sea que aquí dice la corriente aumenta en el tiempo, significa que el campo magnético que entra por aquí aumenta en el tiempo, entonces se crea una corriente en sentido contrario, ¿sí? Debido a este campo magnético que está entrando. Se crea un campo magnético inducido en sentido contrario, ¿ya? Entonces, se induce corriente en contra de I de T. Esa es la respuesta, y ahí está básicamente el concepto. Ahí dale otra. No sé si está la respuesta. Hasta ahí llega. Ahí está. Entonces también se induce corriente. Sí, aquí está en sentido contrario porque está aumentando, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como el fenómeno de autoinductancia, ¿ya? Entonces aquí está básicamente los casos que podemos tener si la corriente I aumenta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Constante, ya. Tenemos los tres casos. Si es constante, si aumenta, si disminuye. ¿Ya? En el caso A, B, C. Si es constante la corriente, su derivada es cero, entonces no hay FEM. No se autoinduce nada. Se aumenta, entonces empieza el campo magnético que vuelve por atrás, aumenta, entonces la derivada en el tiempo aumenta, el flujo aumenta, se crea corriente en sentido contrario para que me supla, para que me mantenga el equilibrio, digamos, el estatus, ¿cómo es? El sistema de la inercia, ¿cierto? Y el último caso se disminuye, entonces ya sabemos que tiene que ir en el mismo sentido, ya para aumentar para suplir esa disminución. Entonces, ese es el fenómeno de... ¿Sí? Necesito necesitarle más para llegar a eso. Si requiero, ¿cómo fue la pregunta? Si requiero un flujo de corriente total, X. Le tengo que suministrar más que X para suplir el... Sí. Pero en general, como digo, si aumenta la corriente, entonces llega un punto en que ya la inercia se supera, ¿ya? Entonces esto es lo que pasa como inicialmente. También vamos a estudiar ese fenómeno, ¿sí? Cuando veamos los circuitos eléctricos y en particular los inductores. Ellos van a aportar con una inductancia, ¿ya? Entonces, en general, nosotros a esto que está aquí, que le colocamos autoinductancia, le vamos a llamar en el futuro ya inductancia, ¿ya? Pero tengan en cuenta de que está tenemos que anteponer el auto porque es el mismo que produce ese campo inducido sobre sí mismo, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo se genera esto? Entonces, básicamente con una fuente de poder, ¿cierto? Que vaya variando, ¿sí? Que sea como una, ¿cómo se llama? Una corriente alterna, ¿sí? Entonces aquí tenemos, arriba está la ecuación que habíamos dicho antes, que siempre podemos escribir la FEM como menos una constante L por dI en dt, y si tenemos n vueltas, entonces vamos a colocar la derivada del flujo respecto del tiempo para esas n vueltas. Esa n aparece, número de vueltas, porque básicamente este campo magnético que está en el flujo está cruzando n áreas transversales, ¿cierto? O sea que nosotros en general vamos a tener flujo de la bobina. Por ejemplo, esta bobina podemos calcularle su flujo, que de hecho lo habíamos escrito antes, que era el flujo, era el campo magnético por el área, el campo magnético de la bobina era mu sub 0 por n por i,
por el área, ¿sí? Y aparte, aquí va a aparecer otro n, que es debido a que estamos cruzando n áreas, que no lo habíamos considerado al calcular el flujo, porque estábamos considerando que era como una espira nomás, ¿ya? Es en el caso de una espira. Ahora sí vamos a tener, esto es para una área. Entonces, para generalizar la autoinductancia cuando cruza n áreas, lo único que hacemos es anteponer un n. Ese n que está ahí. Dale. Entonces vamos a ir ya a hacer cálculos. Entonces, en general podemos escribir la inductancia o autoinductancia, ya el nombre ya es lo mismo, L, como el número de vueltas de la bobina veces el flujo del campo magnético debido a la bobina, ¿cierto? Que cruza una sola área, dividido en la corriente en la bobina. ¿Sí? ¿Por qué dividimos en la corriente? Porque el flujo, ya consideramos la corriente, si recuerdan de la ecuación de la FEM. La FEM era menos n por dφ en dt. Habíamos dicho que este era proporcional al campo magnético y a la corriente, y lo escribimos como L por dI en dt. ¿Sí? Así lo escribimos. Esta constante L, entonces, la podemos escribir aquí como L va a ser, si la colocamos aquí dentro, ¿cierto? Y colocamos el N aquí dentro. Entonces, si se fijan, esto nos queda que menos de N por phi. Yo puedo entrar puedo entrar a la derivada o sacarla de la derivada porque es constante en el tiempo. Eso da lo mismo, ¿ya? En dt, esto es igual a menos de L por I en dt. Entonces nos queda que L por I, ¿cierto? Voy a comparar solo lo que está dentro. N por phi es igual a L por I. Y de ahí viene lo que está escrito ahí en la presentación, que L es igual a N por phi dividido en I. ¿Ya? De ahí viene. Para que no crean que esto lo sacamos de cualquier parte. ¿Ya? ¿Sí? Ah, la unidad. Sí, aquí está abajo el Henry en el sistema internacional, que es volt por segundo de 1 ampere. Eso. Sí. Esa es la unidad de la inductancia. De hecho, vamos a ver después. Ah, al final de la presentación está. ¿Qué hora es? Estamos bien, sí. Ah, ya. Vale, entonces dale nomás. Entonces, por ejemplo, en el cálculo, ya podemos empezar a calcular aquí explícito. Si se fijan ahí, en el caso de la bobina, colocamos que esta bobina tiene un largo L sub 0. Ahora voy a cambiar a L sub 0 porque si coloco largo L, se va a confundir con la inductancia, que es L también, ¿ya? Así que largo L sub 0. Entonces lo que tenemos es que el flujo, es lo que ya escribimos, es mu sub 0 por N por I por A, y entonces lo reemplazamos en nuestra fórmula que encontramos para la autoinductancia L, o inductancia, que es N por el flujo dividido en I. Entonces aquí despejamos el flujo, ¿cierto? Y nos queda que el flujo, desde esa ecuación, es L por I dividido en N, y a su vez es esto que está aquí, que es mu sub 0 por N por I por A. ¿Ya? Y entonces cuando hacemos aquí, reemplazamos, nosotros sabemos obviamente que N es igual a el número de vueltas, es densidad de línea, ¿cierto? Dividido en el largo, N dividido en L. Ya vemos al largo L minúscula, ¿ya? O L sub 0, da lo mismo, ¿sí? Digamos aquí para no confundir, L es igual a L sub 0. Ya. Entonces, lo reemplazamos aquí, en este N. Entonces, este N es lo mismo que L por N. ¿Ya? Entonces, con eso, despejamos desde aquí L y nos da que los I se simplifican, es independiente de I. Así tiene que ser, porque la inductancia L dijimos que no depende de la corriente, es una constante. Va a ser igual a mu sub 0, N por A y por lo que está con azul, ¿cierto? Que es L por N, que pasó multiplicando. Entonces nos queda básicamente que el L es mu sub 0, N cuadrado por A y por L. O sea que la autoinductancia depende de qué cosa.
depende de unas constantes físicas universales, ya sabemos el valor de la permeabilidad en el vacío, depende del número de vueltas, del área y del largo. Sí, puros parámetros geométricos, ¿ya? Entonces eso es lo interesante de esto también, que de fábrica nosotros podemos tener bobinas con inductancias dados por estos valores que dependen solo de geometría, ¿ya? Nada más que de eso. Obviamente que va a depender del material y ahí ya se complica el cálculo, ¿ya? Pero por ahora lo dejamos así. Bien. Entonces ahí está, parámetro geométrico, y esa es la constante. Dale nomás. Ahora la inductancia mutua. Vimos la autoinductancia. La inductancia mutua, ya aquí viene también, que esto es bien interesante, que es que, imagínense que tenemos dos bobinas, ¿ya? Entonces, el flujo magnético, como dice ahí, a través del área encerrada por ciertos circuitos, varía en el tiempo debido a que hay corrientes variables en circuitos cercanos. Entonces ahora estamos estableciendo, como en el caso del electroimán, cuando nosotros acercamos o alejamos el electroimán, entonces se induce una corriente en la otra espira, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos dándole corriente a partir de uno al otro, ¿sí? Entonces, imagínense, este ya es como un poco como darse vuelta en lo mismo, como lo hicimos con la autoinductancia. Entonces aquí viene. Imagínense que a la bobina 1 nosotros le suministramos corriente, ¿ya? Esta corriente va a crear un campo magnético, por ejemplo, que va hacia abajo. Ese campo magnético que va hacia abajo incide sobre esta área de sección transversal de la bobina. Esta bobina la vamos a tener sin corriente, ¿ya? Va a ser una bobina ahí que está suelta. Le incide un campo magnético sobre la bobina 2. Si incide un campo magnético sobre esta área transversal de la bobina 2, se va a generar un flujo magnético. Si se genera un flujo, va a crear una corriente inducida en la bobina 2, ¿ya? O sea que le estoy dando, le estoy suministrando campo magnético y corriente a través del flujo a esta bobina 2. Y entonces se va a crear aquí una diferencia de potencial en los dos puntos, ¿ya? Y a su vez, la bobina 2, al haber agarrado, ¿cierto?, ese campo magnético, ese flujo, va a crear a su vez un campo magnético que va a afectar a la bobina 1. Y así uno puede ir al infinito, ¿cierto? La 1 le da al 2, el 2 crea corriente, se crea su propio campo, le va a dar al 1 y del 1 de nuevo y así sucesivamente. Eso se conoce como inductancia mutua, ¿ya? Eso de nuevo. Aquí está en particular lo que les comentaba, ¿sí? O sea que la bobina 1 la conectamos a una corriente alterna, la bobina 2 la conectamos a un medidor de corriente, ¿ya? No le suministramos corriente a la 2. Entonces la 1 genera un campo magnético, incide sobre el 2. El 2, al aumentar el campo, porque esta corriente es alterna, se crea un flujo que va en dirección contraria. Cuando la corriente ya va hacia abajo, se crea un flujo en sentido contrario. Entonces al final el galvanómetro, que mide corriente, va a ir así oscilando. ¿Sí? Se crea una corriente alterna también en la bobina 2. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto? Entonces, aquí lo tenía el calculito. Tenemos aquí, voy a dibujar las dos corrientes. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos aquí una bobina. Y aquí voy a dibujar otra bobina abajo. Una bobina 2. Entonces esta va a tener área transversal 2 con N2 vueltas. Y la de arriba va a tener área transversal 1 con N1 vueltas. Y las dos con el mismo largo para no complicarnos la vida. ¿Ya? Este tiene largo L o L sub 0. ¿Ya? Entonces, queremos calcular primero, esta es la bobina 1, la negra, la azul es la 2. Queremos calcular el flujo de la bobina 1 sobre la bobina 2. ¿Sí? Porque esta bobina crea un campo magnético. Se entiende que a la 1 le estamos suministrando aquí una corriente.
Están llamando. Entonces aquí le estamos suministrando una corriente alterna. Quizás mejor el dibujo así. Entonces se crea un campo magnético que influye sobre el 2 y podemos calcular el flujo de ese campo magnético que genera 1 sobre el 2. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, es el campo magnético generado por el 1, por el área 1, por el número de vueltas del 2. ¿Sí? O incluso, esto debería haber hecho de otra forma, este es el área 2 por N2. ¿Ya? Así, porque es campo magnético por área. Pero ojo que aquí estoy atravesando este campo magnético de 1, que se produjo en 1, este que va hacia allá, está atravesando N2 áreas 2. ¿Sí? Aquí hay N2 áreas 2. ¿Ya? Por eso es importante no colocar A2 solamente, sino que hay que colocar el resultado completo. Ya. Entonces, por definición de inductancia mutua, a esto le vamos a llamar, no sé si puedes ir a la otra diapositiva. Ahí la definición, dale, ahí está, sí, aquí está. Entonces vamos a definir aquí, esto lo vamos a definir como una cierta constante, que le vamos a llamar M12, por la corriente 1. ¿Sí? Porque es la corriente 1 aquí la que está suministrándole la batería. ¿Ya? Sabemos, esta está motivado igual que la inductancia mutua, el campo magnético es proporcional a la corriente 1. ¿Ya? Entonces lo podemos escribir como una constante por la corriente, y la corriente es lo único que varía en el tiempo. Eso es una definición. Entonces aquí tenemos esto, podemos escribir entonces el campo magnético, B1 lo conocemos, que es el de una bobina. B1 va a ser mu sub 0 por N1 por I1. Y esto es lo mismo que mu sub 0 por N1 dividido en L0, que es el largo, por I1. Entonces lo podemos reemplazar aquí. Y podemos calcular a la vez el flujo 2,1. O sea que es el campo magnético del 2 que se crea, ¿sí? Porque cuando ya se indujo una corriente sobre el 2, este va a crear un campo magnético. ¿Ya? Y va a ser por el área 1 y cruza N1 áreas. ¿Sí? Entonces esto es lo que quiero escribir aquí a 1 por N1 para que quede bien claro. Esto está cruzando N1 áreas. ¿Sí? Pero aquí viene otra complicación de todo esto. ¿Sí? Tiene una y otra. Y es que, si se fijan, uno dice, pucha, esta área es chiquitita, la del área 2. En general, el área 2 es más pequeña que el área 1. ¿Sí? Podemos considerar áreas iguales y zafarnos de este problema que se da en la realidad. Si en la realidad vamos a tener que las espiras no siempre son iguales. Entonces supongamos que un área es mayor que la otra, como aquí lo dibujé, el área 2 es menor. Entonces al final el campo magnético que cree esta bobina 2 va a ir más que nada en la línea de su misma área. ¿Sí? Entonces uno dice, en general, el campo magnético debido a la bobina 2 está cruzando un área efectiva que es igual a el área de sí misma, ¿cierto? Al área pequeña. O sea que el campo magnético no está cruzando en realidad esa área grande, sino que está cruzando esa área que está ahí. Para entender esto también se pueden hacer, por ejemplo, que la bobina azul la junten y la superpongan sobre la otra. O sea que aquí tengo mi bobina 1, aquí tengo mi bobina 2, la superpongo. Entonces, si ven, siempre sea debido a la 1 o la 2, por ejemplo, si la 1 crea un campo magnético aquí, las áreas que cruzan este campo magnético, el del 1, son las áreas con azul. No puede cruzar más que eso en la bobina 2.
Y uno dice, ya, pero la bobina 2, ¿qué es lo que pasa? La bobina 2 va a crear un campo magnético, pero la crea ahí, pues si sabemos que fuera es aproximadamente 0. Entonces el área que cruza el campo magnético 2 en la bobina grande es el área chica nomás. ¿Ya? Entonces ustedes van y empiezan a alejar esta bobina 2, la empiezan a sacar como aquí, y les da entonces que efectivamente el área que cruza siempre va a ser la menor. Entonces cuando hagan estos cálculos siempre pongan la menor área de los dos. ¿Ya? ¿Sí? Sí, pues se supone que en estos casos tenemos muy cerca una de otra. Mientras más nos alejamos, el campo se va debilitando y esto ya no nos sirve. ¿Ya? Tienen que estar muy cerquita. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, el área que entra aquí, ese es el punto importante, esta no es el área 1, sino que es el área más pequeña. ¿Ya? El área más pequeña, en este caso el área 2, la más chica. Va el área 2 ahí. ¿Ya? Por eso lo pongo así. Lo tienen que tener bien claro. Eso en general no se explica mucho, pero es bueno que quede claro. Bien, sigamos entonces. Esto va a ser inductancia mutua 2,1, lo definimos así por la corriente 2. Por la corriente 2, ¿cierto? Sí, y esto era por la corriente. Vale, entonces ahora tenemos el campo, y el campo magnético del 2 es lo mismo, mu sub 0 por N2 por I2. Y esto no es nada más que mu sub 0, N grande 2 dividido en L0 por I2. Bien, entonces reemplazamos en nuestras ecuaciones y nos queda que el flujo 1, 2, reemplazamos el campo magnético, nos va a quedar mu sub 0 por I1, N1 dividido en L0. Aquí ya reemplacé el campo magnético, ¿sí? Es lo único que estoy haciendo, nada más que eso. Lo voy a escribir. Entonces tengo mu sub 0, campo magnético, I1, N grande 1 dividido en L0, por A2, N2 es igual a M12 por I1. Entonces desde aquí encontramos que M12, la inductancia mutua, es igual a, los I1 se simplifican, como tiene que ser, ¿sí? No puede depender de la corriente. Nosotros dijimos que esto no va a depender de la corriente. Nos queda mu sub 0, tenemos A2, N1, N2 dividido en L0. Entonces, si se fijan, depende solo de parámetros geométricos, igual que la autoinductancia. Y lo mismo con el flujo 2,1. Entonces aquí lo voy a escribir rápido, mu sub 0, y 2, N2 dividido en L0, a 2, N1 es igual a M21 y 2. Los I se nos simplifican y nos queda que la inductancia mutua 2,1 es igual a la inductancia mutua 1,2. ¿Ya? Eso es lo bonito de este problema, es que son iguales las inductancias. ¿Sí? Dale, entonces ahora podemos seguir con la presentación ya para cerrar la clase. ¿Sí? Dale nomás. Entonces ahí está, hay un resumen que no me gusta mucho, pero como se lo expliqué ahí. ¿Ya? Ahí pueden calcular también la FEM. Entonces, basado en todas estas cosas que hemos visto, pueden calcular aquí, lo voy a colocar acá, para no... La FEM no es nada más que la inductancia menos por DI en DT. ¿Ya? O sea, aquí cuando teníamos el flujo, pueden tomar cualquiera de los dos, ya les va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Así que tenemos ahí, bueno, ahí lo tengo. Ya. Entonces, por ejemplo, la inductancia va a ser M2 y 2 en DT y el otro va a ser de I1 en DT. Eso es es como el último paso que faltaba por mostrarle. Sí, eso es lo que ya teníamos.
Ahí está el cálculo. Entonces es como el resumen, ¿sí? Y da, la inductancia mutua da exactamente lo mismo. Entonces, si quieren calcular la FEM en la bobina 1, va a ser menos M por I2 en DT. Y si quieren calcular la inductancia, perdón, la FEM en la bobina 2, va a ser menos M por DI1 en DT. ¿Sí? Eso. Y ahí está la aplicación, ¿sí? La que habíamos quedado en deuda de la clase anterior. La motivación era estos cargadores inalámbricos, ¿sí? Si ustedes desarman el cargador y desarman el celular, en los dos van a encontrar lo mismo. Van a encontrar una bobina. Bueno, este ya no es una bobina así como un tubo, sino que la bobina se va haciendo, pero el efecto es el mismo, ¿cierto? Se va enrollando en dos dimensiones, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que hacemos es que el cargador tiene una bobina interna, genera un campo magnético, incide sobre la bobina que está en el celular, esa bobina en el celular atraviesa, entonces se genera un flujo, el flujo va a generar una FEM, una corriente inducida en nuestra bobina en el celular, y esa va a la batería cargable y la carga. Así funcionan los cargadores inalámbricos. ¿Sí? ¿Se suma un anillo con la del otro? Sí, la idea es eso es aproximado, ¿cierto? Es en una cierta aproximación se cumple, como dice su compañero, que el no tener la bobina con todos con la misma área, entonces el área varía muy poco. Si suponemos que es muy delgadito, entonces el área está mucho, se considera un área efectiva como la mitad, ¿sí? Como que está justo al medio. Y aquí viene lo mismo que tú también preguntabas, ¿qué pasa a medida que nos alejamos? Bueno, el efecto del campo es menor, entonces siempre se pide, el celular tiene que estar como prácticamente pegado al cargador inalámbrico, ¿cierto? Entonces hay que dejarlo ahí puesto. Ya. Y el transformador yo creo que no lo alcanzamos a ver ya, ¿cierto? No, esto ya requiere unos 15 minutos por lo bajo. Así que hasta ahí vamos a quedar en esta clase. ¿Ya? No sé si tienen dudas, consultas. Respecto a las notas del laboratorio, profe, estoy en laboratorio técnico. Siempre los laboratorios, yo una vez hice uno y la verdad es que no me gusta. Depende de cada profesor. ¿Ya? Entonces, si tu profesor no ha subido notas, es bueno que le escriba al coordinador del laboratorio diciéndole que quieres saber tus notas para poder tomar alguna decisión de algún tipo, o porque las necesita nomás, pues, ¿sí? No requiere explicación. Pero ahí el coordinador se contacta con el profesor para que se apure con las notas. Sí. El temario para el próximo control debería aparecer en aula. ¿El próximo control cuándo es? Sí, entra hasta flujo. No entra la ley de Faraday, hasta flujo magnético. O sea, se les puede pedir calcular la integral del B.dA, de alguna cosa, ¿ya? Pero hasta ahí nomás entra. Eso. Chao, nos vemos, chao.